Bienvenidos a nuestro devocional ungidos. Soy el pastor Walter Hugo Sánchez de los ministerios Unción de lo Alto y te doy las gracias por estar con nosotros en este momento que estamos comenzando como siempre nuestro devocional ungidos. Somos de los ministerios Unción de lo Alto y te damos las gracias y la bienvenida por estar con nosotros hoy. Ya te dejamos a continuación el tema de hoy. El tema de hoy es tiempo de recuperar lo perdido. Así que quiero que en estos minutos podamos reflexionar sobre este tema, sobre este título, y seguramente que tu corazón se abra para poder recibir y entender lo que Dios nos quiere enseñar, nos quiere hablar, nos quiere revelar en este momento. Así que vamos a ponernos de acuerdo entonces y vamos a enfocarnos en la palabra del Señor en este momento. Vamos a ir a la palabra donde está el título del tema de hoy, donde está, mejor dicho, fundamentada la palabra o la reflexión de hoy. Vamos a ir entonces para comenzar con nuestro devocional en la segunda carta de Reyes. Vamos a ver una historia allí que seguramente nos va a llevar y nos va a catapultar, digamos así, a la vida de nosotros y al presente y al pasado y al futuro y a todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros ciertamente. Así que esta palabra viene a reflejar las promesas de Dios que se cumplen a su tiempo cuando nosotros creemos. No importa qué tiempo pueda pasar o de qué manera Dios lo puede hacer, lo que sí sabemos es que Él lo va a hacer y tenemos que creer que lo hará. Así que, como dice el título de hoy, es tiempo de recuperar lo perdido. Así que quiero llevarte de la mano con esta pequeña reflexión de hoy, a cómo Dios no se olvida jamás de lo que Él te dijo, de lo que te habló, de lo que nos prometió. Y no importa qué tiempo pase, cuando llegue el momento, ciertamente lo va a cumplir. Acá tenemos un ejemplo muy claro en las Escrituras, y concretamente en la carta del libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 8, que lleva como título Los bienes de la Sunamita devueltos. Dice la palabra de Dios: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. En este caso, amado, tenemos un plazo, tenemos una dirección clara de parte de Dios y tenemos una orden para esta mujer. En este caso, ella puede hacer 3 cosas por lo menos: no creer al profeta de Dios, no obedecer al profeta de Dios y quedarse donde está. ¿Verdad? Son 3 opciones por lo menos que esta mujer tenía en ese momento, cuando el profeta Eliseo le habló esta palabra, ¿verdad? Ella escuchó, ¿verdad?, la orden que Dios le estaba dando y dice que la mujer obedeció. Depende de cada uno de nosotros que las promesas se cumplan, ¿verdad? Las promesas siempre se van a cumplir en la medida que nosotros le creamos primero que nada y que obedezcamos la dirección que Dios nos da o las instrucciones que Dios nos da. En este caso las instrucciones son bien claras, ¿verdad? Él está diciendo que se vaya de allí, que deje su casa, que deje sus bienes, que deje todo atrás y se vaya por un plazo de 7 años. Entonces la mujer sabía que iba a dejar todos sus bienes, que no era fácil comenzar una nueva vida, tal vez en un lugar que no conocía, con gente que no conocía, ¿verdad? Porque ella sale de allí dejando todas sus comodidades, porque realmente, amados, ella seguramente ya tenía su vida cotidiana resuelta, allí vivía cada día, ¿verdad? Y con sus hábitos y con todo lo que tenía allí. Y ciertamente dejar la casa seguramente que iba a ser un tema muy difícil, como puede ser para cualquier uno de nosotros. Imaginemos que hoy estás en tu casa y por alguna razón tenés que salir de tu casa y no sabes cuándo vas a volver. Entonces, imagínate la situación, todo lo que vas a dejar atrás, ya una vida acostumbrada a hacer tal o cual cosa, ya tenías una rutina, un trabajo, no sé cuál puede ser la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo no sé exactamente cuáles eran las ocupaciones de esta mujer,
Pero como cualquier mujer de aquel tiempo, amado, ella tenía sus actividades, sus tareas y sobre todo sus apegos, ¿verdad? Porque ella tenía allí su vida en aquel lugar. Y no era fácil de repente que viene un hombre de Dios y te dice sal de aquí y vete a otro lugar. O sea, es una cosa, una actitud, es una noticia dolorosa. Primero porque ella sabía que el pueblo que allí vivía iba a pasar un momento muy difícil, porque el hambre, amados, es una situación súper desesperante, ¿verdad? Que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios nunca nos va a permitir que pasemos por esa situación. Justamente por eso no permitió que esta mujer pasara tampoco. Porque Dios sabía que aquella mujer creía en Él, confiaba en Él y descansaba en Él. Y de hecho lo vemos acá porque obedeció al profeta de Dios. Obedeció al hombre de Dios, obedeció la dirección de Dios y salió de allí. Por lo menos una cosa sabía: el plazo eran 7 años. Sabía a dónde se iba a ir a vivir, tal vez no conocía el lugar, tal vez no conocía a la gente, pero sí sabía que tenía un tiempo, que ese tiempo Dios no se iba a olvidar, que de ese plazo Dios no se iba a olvidar. Entonces, amado, que la única ventaja que yo creo que tenía la mujer acá, o la única alegría, o tristeza, no sé, es porque por lo menos sabía cuánto tiempo iba a estar fuera de su casa. Pero lo que ella no sabía, y seguramente ese fue uno de los miedos y los temores que ella tenía, ¿qué pasaría cuando se fuera de allí? ¿Qué pasaría con sus tierras, con su casa, con sus bienes? ¿Qué pasaría? Pero seguramente, amado, ella pensó lo mismo que nosotros. Bueno, si Dios lo prometió, Dios va a cuidar de todo. Todo está en las manos del Señor, ¿verdad, amado? ¿No diríamos nosotros lo mismo? Bueno, todo está en las manos del Señor, así que confío plenamente. Si bien es cierto, una cosa es mirarlo desde el otro lado de la calle y otra cosa es estar en el lugar. Si bien la mujer tenía fe, pero en el fondo de su corazón seguramente hubo un dolor también, y también quizá tal vez incertidumbre por no saber lo que le esperaba, por no saber lo que iba a vivir a partir de ahora, y además porque dejaba atrás todos sus bienes. Pero, como dice la palabra, amado, esta mujer confió en Dios. Entonces Dios a veces nos prueba, amados. A veces Dios prueba nuestra fe, y no solamente prueba nuestra fe, sino que Él sabe la situación difícil que se viene y nos libra, amado. Así como Dios va a liberar a la iglesia en el arrebatamiento, en cualquier momento el arrebatamiento va a llegar, nos vamos a ir, la iglesia se va a ir al cielo para toda la eternidad. Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a ser terrible, el juicio de Dios va a ser terrible, y Dios nos está librando de eso, amado. Entonces en este caso pasó lo mismo, amado. Dios libró a esta mujer del momento difícil que se venía sobre aquella nación, un tiempo de hambre, de escasez, de pobreza, de malestar, de sufrimiento, de llanto, de necesidades, que era seguramente algo terrible que Dios le evitó a ella vivir. A veces las decisiones de Dios, amados, parecen dolorosas. A veces Dios toma decisiones en la vida de nosotros que nos parecen dolorosas. Pero al final, hermano, tenemos que entender lo siguiente: Dios siempre va a hacer lo mejor por nosotros. Él siempre va a hacer lo mejor. Aún las circunstancias nos muestren lo contrario, aunque las circunstancias nos muestren todo difícil, todo como una tormenta, o todo como un nubarrón negro, ¿verdad? Una oscuridad, pero Dios está en el control. Dios está ahí y sabe por qué motivo nos puso en esa circunstancia. Él siempre tiene lo mejor, aunque no entiendamos sus métodos. Seguramente que no entendemos la forma como Dios trabaja, cómo Dios opera, no lo entendemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Entonces yo no sé cuál es tu situación, qué es lo que te pasó, cuál era la mala noticia que te dieron, o qué es lo que va a pasar con tu vida, con tu casa, con tu familia, con tus hijos, no sé. Tal vez alguna situación está pasando en la vida tuya y que te tenés que tomar una decisión difícil en el día de hoy. Pero confiemos en el Señor. Dios sabe por qué está pasando eso. Él nunca perdió el control, Él siempre está contigo. Así que vamos a caminar y vamos a transitar por esa situación, por esa decisión o por esa instrucción que Dios nos ha dado, ¿verdad? Sea cual sea. Si Dios te dijo que te apartaras de algún lugar, que tomaras una decisión dolorosa, bueno, hacelo creyendo, así como lo hizo esta mujer. La mujer no se puso a pensar, simplemente obedeció.
ella sabía que el que le estaba hablando no le iba a mentir, que el que le estaba hablando iba a cumplir lo que le decía, ¿verdad? Estamos hablando de Dios que habló a través del profeta Eliseo. ¿Y cómo continúa esta historia, amados? Bueno, lo seguimos leyendo acá, ya vamos a ir yendo al final porque sabemos que es una palabra muy clara de entender y hoy Dios te está diciendo lo mismo. No importa la situación que esté pasando hoy, la decisión que tengas que tomar hoy, lo importante es lo que viene en el futuro. Porque en el futuro está Dios esperándote con aquello que Él te habló y no entendiste o tal vez no entendimos, pero que al final del camino Él te está esperando con los brazos abiertos para darte la recompensa. Fíjate lo que dice acá en el verso 2, vamos a continuar mirando cuál es el final de esta historia de esta mujer. Dice el verso 2, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Que era el plazo que Dios le había mandado, ¿verdad? Pero nosotros vemos que al final de la historia, amados, pasando el tiempo, dice, la mujer volvió, ¿verdad? Y vuelve a su tierra, dice, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces, amados, cuando termina el tiempo, porque todo tiene su tiempo, ¿verdad? Si Dios te dio una decisión o algo que tuviste que hacer, tal vez una decisión difícil, compleja, dolorosa, tal vez, pero que va llegado el momento, amados, que eso va a cambiar. La Biblia dice que Dios cambia nuestro lamento en baile, aunque nosotros no entendamos por qué vino el lamento, pero lo que sí entendemos es por qué viene el baile. El baile viene por la alegría, viene por el gozo, viene por las respuestas de Dios, viene porque entendimos al final que lo que parecía dolor hoy se transforma en alegría y en gozo. Así fue el final de esta mujer y así también es el final de nosotros, amados. Cuando Dios nos envía y nos dice, nos da una dirección, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Tenemos que obedecer porque sabemos que Dios no se equivoca y Él hace todo de una manera perfecta. Acá la Biblia dice, amados, en el verso 4, y había el rey hablado, dice, primero vamos a ver que ella volvió, ¿no? Y cuando había pasado los 7 años, dice el verso 3, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Después de los 7 años, y el verso 4 dice, y había el rey hablado con Giezi, que era el criado de Eliseo, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Entonces tú te das cuenta, mi amado hermano y mi amada hermana, cuál es el final de esta historia. Es un final feliz, es un final de bendición, de victoria, de conquista. Es un final donde Dios termina cumpliendo con su promesa. Dios cuidó de todos sus bienes durante 7 años, amado. Dios cuidó de que sus tierras rindieran sus frutos. Dios no dejó que nada se secara, amados. Dios cuidó de esa viña, Dios cuidó de ese lugar, de su casa. Nada le faltó, nada le sacaron. Entonces podemos ver que aquí que fue como un ahorro que hizo de 7 años. Es como que vos pusieras plata en un banco y la dejaras por 7 años. Y al volver recibís el dinero más todos los intereses. Bueno, más o menos lo que pasó a esta mujer, amado. Porque fíjense en lo que dice la palabra acá. Dice, hazle devolver todas las cosas que eran suyas. Primero, punto número 1, recibe todo lo que era suyo. Pero punto número 2, ¿cuál es acá el punto número 2? Y todos los frutos de sus tierras. O sea que quiere decir entonces que la tierra produjo frutos durante 7 años, aunque la mujer no estaba ahí. Eso quiere decir que vemos claramente cómo Dios cuidó de sus bienes mientras ellas estaban allá. Y Dios siguió multiplicando su fruto a pesar de que ella no estaba.
para que cuando ella volviera, darle esta sorpresa. Dios es un Dios de sorpresa, amado, y siempre nos da mucho más de lo que le pedimos. Fíjate lo que pasó entonces. Todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. 7 años, amado. 7 años de frutos. Imagínate, amado. Cuando recibió eso, recibió como una gran fortuna. Seguramente vivió toda la vida tranquila, con esa enorme fortuna que había acumulado durante 7 años. Pero que no fue ella, fue Dios. Para que vos veas cómo Dios cuida de nuestros bienes, amado. Cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos prospera, cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos restituye, cómo Dios nos devuelve, amados. Por eso el título de hoy, es tiempo de recuperar lo perdido. Llegado el tiempo, la mujer recuperó no solamente lo perdido, sino que además con los intereses, o sea, recibió todavía los frutos de los 7 años, amados, que ella no había producido, porque ella no estaba allí. Sin embargo, Dios hizo que la tierra produjera frutos. Y cuando la mujer vino, no solamente recibió sus tierras, su casa, sus bienes, sino que además los frutos desde el primer día hasta el último día de los 7 años. Imagínate la fortuna que recibió esta mujer, cómo Dios le devolvió todo, cómo recuperó todo lo que tenía y aún mucho más todavía le dio Dios. Así que no hará contigo lo mismo, amados. ¿Será que Dios también no te puede restituir a ti todo lo que has perdido en la vida? ¿Será que todo lo que vos decís o yo digo que perdimos, no será que Dios lo está cuidando para ti, para que en el día menos pensado te lo devuelva con creces? Claro que sí, amado, podés creer que eso es lo que va a pasar. Dios te lo va a devolver multiplicado, porque Dios es un Dios de multiplicación y de suma. Él nunca divide ni resta, Él multiplica y suma, así que lo que te va a dar va a ser siempre mucho más de lo que vos le diste a Él. Entonces fíjate el estado postrero de Job. ¿Qué fue lo que pasó con Job en el capítulo 42? Al final, Dios le devuelve el doble de todo lo que él había perdido. ¿Te das cuenta, mi amado? Si Dios lo hizo con Job, si Dios lo hizo con esta mujer, aclaro que lo va a hacer con nosotros, mis amados. Así que espero, amado, que eso te haya edificado, que este pequeño devocional te haya edificado. Y ya de hecho te invito para nuestra próxima audición, nuestro próximo podcast, que será en breve cuando estemos anunciándote aquí nuevamente que llegó el devocional ungidos. Así que bien, amados, me despido de ustedes, que Dios los continúe bendiciendo. Será hasta la próxima. Bendiciones.